Oye, pero está alto. Oye, da su vértigo esto. Ay, ay, ay. ¡Hola! Mira esa lancha allá, mira. ¡Wow! Cómo va surcando el mar. ¿Sabían que el gentilicio de Valparaíso es porteño? Me declaro porteña. ¿Qué más que esto? Valparaíso. Mi Valparaíso que me ha adoptado. Otro día más de trabajo. Y ya tengo demasiada experiencia. No tengo ni que mover casi los brazos. Hola mis tarequeadores, hoy les voy a enseñar cómo es un puerto por dentro, específicamente TPS, que es la Terminal Pacífico Sur en Valparaíso, Chile. Esto está bien curioso porque aquí donde estoy ahora no se puede estar, o sea, no es que usted puede venir por aquí y caminar todos los días, no. Hoy es un día en que TPS hace un recorrido para las personas que se inscriban para conocer todo esto del puerto, cómo funciona. Así que vamos a ver qué tal el día hoy, cómo es un puerto en Chile. Más o menos cuánta carga pueden soportar estas grúas. 3.500 kilos. 3.500 kilos puede cargar esta cosita de aquí. Y una que sea más grande, 16 toneladas. Y más o menos al día, ¿cuánta carga hacen? 30 contenedores por hora de 60 toneladas. ¡Wow! Mis respetos a ustedes al trabajo que hacen. Mira, y hasta puedo subirme y probarla por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a esta porque dicen que caballo grande, ande o no ande. Uno desde otro lugar ve todo esto y parece como que mediano, no tan grande, pero verlo desde aquí, esto hace como, no sé, 20 nauris o más así parado, más. Qué grande. Lo apila a 6 a 7 de alto, pero son vacíos. La diferencia con esta otra máquina es que levanta la misma cantidad a la altura de esos containers, pero full. Bien lleno. De 30 toneladas más o menos de altura. De 30 toneladas lo puedo posicionarlo a 6 de alto. No pudimos subirnos al otro porque había cola de niños, pero aquí se está desocupando, así que ¡uy! Nos dieron adelante. Ya ven que el proceso de manejar una grúa no es sencillo, es todo por niveles, o sea, una más pequeña, los contenedores que no tienen nada, los que están llenos, las medidas de protección, la experiencia que debe tener el que maneja, así que esto es todo un arte. Oye, pero está alto. Oye, da su vértigo esto. Ay, ay, ay. A salvo. ¡Hola! Mira esa lancha allá, mira. ¡Wow! Cómo va surcando el mar. Yo me siento como que estoy en una película. Esto es impresionante el estar aquí. Me declaro porteña. ¿Qué más que esto? Valparaíso. Mi Valparaíso que me ha adoptado. Pero por supuesto que vamos a recorrer todo nuestro hermoso Chilito. Eso va. ¿Sabían que el gentilicio de Valparaíso es porteño? Porque precisamente Valparaíso es una ciudad-puerto y está en el ADN de las personas. Aquí es algo cultural el venir al puerto, el que incluso los cuadros, los pintores, si usted investiga o ves sobre pintores de Valparaíso, ves que pintan muchísimo los puertos, porque es algo que viene en la cultura de todo el que vive acá. Me siento poderosa aquí. Buenísima vista. Y manejar esto, cosa complicada, ¿eh? No se creen que aquí uno se siente como, no sé, el calcular los espacios sobre todo es lo que se me haría más curioso de manejarlo. Menos mal, al final cumplimos la meta de caballo grande, ande o no ande, nos subimos el más grande. ¿Sabías que el puerto de Valparaíso en Chile es el puerto con más llegadas de pasajeros en el país y el segundo en movimiento de contenedores? Cada año transfiere más de 10 millones de toneladas de carga y representa más del 30% del comercio exterior chileno. Además, durante la temporada recibe alrededor de 40 cruceros y unos 100.000 visitantes. Es impresionante la actividad que hay aquí. Es un lugar clave en el comercio y un destino turístico muy popular.
Miren esto. ¡Qué barco! ¿Y con cuántos contenedores encima? Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. Aquí están, bueno, embarcando, ¿no? Sí, correcto. Fíjense si esto es un trabajo de detalle de que la cadena no puede fallar, que estos contenedores blancos que están embarcando son de congelados. O sea que en ningún momento de la cadena, de cuando usted lo pone en el barco, puede fallar la temperatura. Todo está tan bien calculado. Cuando estás aquí te das cuenta que todo es tan profesional. Estoy súper sorprendida. Me ha encantado la atención aquí. Desde que entras, todos te están orientando, mira, por aquí, por allá, si necesitas alguna información, yo te explico. Y es tan bonito que existan días en el que lugares como estos, al que no tienes acceso siempre por cuestiones de seguridad, se hagan estos días donde le enseñes a las personas de la ciudad, donde le enseñes a los niños cómo funciona todo esto, a personas que vienen de otros países como nosotros, porque quién sabe, y hasta en el futuro, estos niños puedan trabajar aquí, o sean las futuras mentes de cómo funciona esto. También, por supuesto, ustedes saben que yo vengo de Cuba. Y en Cuba, en ninguna empresa, en ninguna industria, en ningún lugar de este tipo, te dan tour así para la población en general. Que digan, vengan a ver cómo funcionamos para que vean que todo aquí es seguro, que todo se hace como tiene que ser. Porque, bueno, en Cuba no se hace y también sabemos que es porque tienen muchísimas cosas que esconder, ¿no? En cuanto a medidas de seguridad, que no las toman, cosas que los que vivimos en Cuba sabemos y bueno, saben que las comparaciones no puedo evitarlas, porque cuando sales de Cuba y te vas a otro país, es como si te mudaras de planeta, no de país. Y hoy tenemos amigos que nos acompañan, tarequeadores. Tenemos aquí a Pablo, a Anto y a Sergi. Aquí está todo súper cronometrado. Están cargando este barco, pero ya por allá están acomodando los contenedores que van para el otro barco. Y también no puedes ponerlo primero en una parte del barco, en un extremo del barco, todos los contenedores, porque el contrapeso le haría daño y se viraría. No, tienes que irlo poniendo de un lado y del otro. Que aquí todo está estudiado, desde cómo se mueve un transporte aquí. Yo diría todo está matemáticamente cronometrado y calculado. Otro día más de trabajo y ya tengo demasiada experiencia, no tengo ni que mover casi los brazos. Una sirena, pa, 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 pa. He subido a todos los carros, desde el más chico al mediano, al más grande. Me ha encantado la perspectiva desde el carro, no es la misma que desde abajo. Ojalá un día se pueda subir a uno de estos transportes. Está increíble. Sí, ya ahora sí estoy lista para trabajar. Ahorita manejé las grúas sin los medios de protección, pero ya, ahora sí estoy lista. Sí, ya, ahora sí puedo tomarme, dándome buenas ideas el amigo, que ahora sí puedo tomarme la foto como es. Ay. Ah, espérate, que yo pensé, yo de ahí no sale el café. Y aquí está el café al lado. Este es el café. Ah, ya. Ah, mira, Nescafé. Todo viene con tecnología ahora aquí. Rompí lo del café, todas las manos, me la embarré. Doble de azúcar, pero en Cuba nos gusta el café un poquito más cargado, entonces le echamos menos agua. En Chile normalmente llenarían el vaso hasta acá, entonces yo le eché menos. Vamos a ver cómo está. Está bueno. Mira, ahora sí, acelera, Paquito. ¿Dónde quieres que te lleve? Vamos a dar una vueltecita a Cuba. ¿Sabían de cómo funcionaba un puerto por dentro? Bueno, para mí todo ha sido súper nuevo y súper bueno. Ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denme like. Y nos vamos, que tengo que trabajar, tengo como 1000 toneladas que cargar y ponerlas como rompecabezas uno al lado del otro. Todo, mira, que salga bien, porque no me puedo equivocar. No me puedo equivocar. Chao, nos vemos.